Antes, cuando la gente era gente, solía quejarse de que el tiempo de vida era muy corto. Y se quejaban los clásicos y decían, qué breve es esto. Ellos sabían entonces que la vida era breve y tenían que vivir en ese ritmo. Ahora, por alguna extraña razón, la gente dice, ya quiero que esto se acabe. Están bien chistosos. Vamos allá. Hoy vamos a hablar de lo que se llamaba antes la brevedad de la vida. Ahora no sé cómo le llamen porque toda la gente se quiere morir antes. Hay muchas metáforas, muchos símiles, muchas formas retóricas de hablar de la brevedad de la vida. Y mi favorita es que el hombre es una burbuja. Ahora, se entiende ahora en muchos sentidos que la burbuja es el hombre que se encierra en su burbuja y entonces no voltea a ver más y tal. Esta idea de la burbuja es diferente. Lo primero que hay que decir es que la burbuja pues es frágil, ¿vale? La burbuja sale y la quieres atrapar y se revienta. Y aunque no la revientes tú, la revienta el aire, cae al suelo y hace una manchita bonita en el pavimento y se acabó. Como nace se desvanece, ¿vale? Ahora, esa es una de las formas más estéticas o más bonitas de llamarle al ser humano, en tanto que la burbuja pues es redonda, perfecta, y el humano no. Pero además, pues como decimos, transparente, muy y vacua, ¿ok? Esto lo explica mucho mejor que yo, así que vayan a ver la traducción que hice de ese texto, está en mi tesis, está en Tesis UNAM. El texto se llama Homo Bula. Homo Bula es el hombre es una burbuja, literalmente en latín, y lo escribe magníficamente y hace toda una investigación y un ensayo casi filosófico, por no decir que totalmente filosófico, porque luego no aceptamos como filósofo Erasmo porque no hizo un texto de filosofía, aunque sea más filósofo que los filósofos de hoy en día, incluso más filósofo que los filósofos del posmodernismo. Sorry. Erasmo en su texto Los Adagios, que es una colección de un montón de frases, dichos, proverbios, refranes, lo que hizo Erasmo fue juntar todos los textos, frases que tienen en común varios autores o frases que él encontraba que no significaban necesariamente lo que significa la frase como tal. Es decir, él dice que son frases que tienen verdad, pero están cubiertas en algo de oscuridad. Si dices el hombre es una burbuja, uno puede pensar, pues está encerrado en su burbuja, pero en realidad lo que quiere decir es que el hombre se acaba rápidamente, ¿vale? Vamos rápido. Erasmo encuentra este adagio en Barrón. Barrón se está dando cuenta que le falta poco tiempo de vida y va a cumplir 80 años. 80 años, que por cierto, es en años de vida un montón, porque ustedes, hombres de México, tienen alrededor de 72 años de esperanza de vida. Las mujeres 74, me parece. Entonces, Barrón ya vivió más de lo que ustedes se supone van a vivir, gente, ¿eh? Y él está diciendo, Barrón dice, la neta ya se está acabando esto. Y dice, sí, como dicen, el hombre es una burbuja, imagínate yo que ya estoy bien viejales. Y entonces, lo que pasa es que él dice que es momento de, y lo dice muy bonito, tengo aquí el latín que no se los voy a leer porque pues, ¿para qué? Dice que es momento de ir tomando sus maletas e irse, pero de la vida. Barrón. Lo genial de esta gente es que escribe cosas emocionales y geniales porque saben que se van a morir y se vuelven eternos a través del texto. No te jode. No te jode, no te jode. ¿Y nosotros qué hacemos? Posta en Facebook. ¿Y qué va a pasar? Que no se van a quedar ahí. Nadie va a regresar. ¿Qué dijo David en su Facebook en el año 2010? Dead. Nadie va a hacer eso. Nadie va a hacer eso. En fin, por otro lado, Erasmo encuentra que Luciano interpreta también al hombre, o al hombre lo compara con las burbujas. A Erasmo se le pasó, y digo se le pasó porque pues la neta no sé si ya había una, me parece que no, más bien, no había una edición a la que pudiera referirse Erasmo de Petronio, pero Petronio en su texto el Satiricón,
En el Satiricón, él dice en la escena de Trimalción, que es un pasaje hermosísimo y que a los clasicistas les gusta mucho, aunque lo tengan que leer en español porque no saben latín. em, yo estoy revisando aquí un texto en latín, por cierto. No es, no es hibris, solo es conocimiento, dude. Que por cierto, yo estoy aquí revisando el texto en latín, ¿no? Mm, no se dejen sorprender por alguien que lee un texto en latín. Todo el mundo puede leer un texto en latín. Solo es cuestión de que aprendas. O sea, si alguien les quiere tirar el chorro de que sabe mucho porque sabe latín, mentira. Mentira. ¿Ok? Cualquiera puede aprender cualquier lengua. Solo que unos tienen que esforzarse más que otros. Y al final se siente muy bien poder revisar un texto en latín. Pero en fin, solo ustedes respeten lo que pueden hacer y aprendan más. Y no se dejen sorprender porque alguien puede hacer algo tan simple como leer un pinche texto en otra lengua. En fin. Luego de este mini excursus, que por cierto me salen bastante bien, a que a la gente les guste. En la escena de Trimalción, un personaje llega hablando de que viene de un funeral. Y hace casi una disertación filosófica de la vida y de la brevedad de la vida y dice que él no se baña. Y dice que él no se baña que porque el agua tiene dientes. Y conforme más se baña, el agua le va mordiendo y prefiere mejor no bañarse. Entonces dice que viene de un funeral de una persona que pues lo acaba de ver hace poco y tal. Y él dice, es que no, es que somos peor que moscas, somos burbujas. Nosotros siempre damos esa connotación de que la burbuja, primero como punto aquí en mi texto, la mosca vive poco, aparentemente, respecto a nosotros. Y además, pues es insignificante, ¿no? Y una cosa, tampoco nos importan las moscas que tenemos un matamoscas. Pero no tenemos un aparato mataperros, ¿va? O sea que vamos dando como valores nosotros a los animales, en fin, y a los insectos. Entonces, él dice, somos peor que moscas, somos burbujas. O sea, estamos nosotros y luego está la mosca. Y todos tenemos un matamoscas en la casa, excepto los hermanos solo, ¿cómo se llaman esos? El texto es genial de Petronio. Y en ese sentido, se va mostrando como este pensamiento que quiero darles o que quiero que conozcan acerca de los clásicos y la brevedad de la vida. Tanto Petronio como Luciano y como Barrón tienen esta idea en común, el hombre es una burbuja, ¿no? Y esto que toma Erasmo es muy importante porque Erasmo lo que hace es traer de vuelta los clásicos en un sentido mucho más filológico que el resto de los renacentistas y lo que hace es traerlos como una ayuda para el latín que usaban en su tiempo. Cuando Erasmo escribe el Homo Bula, que por cierto es probablemente, según me di cuenta en mi investigación, fue uno de los últimos textos que editó, en tanto que incluye la muerte de una persona que muere justo en alrededor de los mismos días en que va a publicar el libro. Quiere decir que el Homo Bula está escrito de última hora, dude. Y aún así es genial. Y ustedes hacen sus trabajos para clase y los hacen un día antes y les quedan todos culeros. Pero pues ustedes no son Erasmo, ni yo. Así que no te jode. Por cierto, Erasmo escribió en una semana el elogio a la locura. Y le creemos. Y le creemos porque es el último genio, dude. Ahora, la razón por la que es muy importante esto de la brevedad de la vida y que los romanos lo tocan mucho y los griegos también, pero en otro sentido, creo que los griegos tenían otra percepción de la vida, en tanto que no le temían tanto a la fragilidad de la vida o a la brevedad. No hay unos textos tan obvios como podemos encontrar incluso en Séneca o en Cicerón y los ya mencionados de romanos que en realidad sabían y vivían como si les fuera a acabar la vida mañana. Horacio es una muestra y esta cosa del carpe diem muy mal interpretado, por cierto. No solo te vas a morir rápido, sino conforme pasan los años vas perdiendo habilidades, te dejan de servir cosas. Plinio hace toda una lista de las cosas que te van pasando mientras llegas a la vejez hasta llegar al punto en el que ya no puedes ni comer. Y otra observación que hace Plinio también, que él es muy consciente de la brevedad de la vida. No era tan consciente de la fragilidad, si lo piensas. El baboso, ese güey fue el que se murió en el... Ajá, pues el baboso de Plinio, que según muy consciente de la brevedad y tal, se fue a ver de cerca el volcán. ¿Y qué pasa si te vas a ver de cerca un volcán en erupción? Dead. Dead.
Pues murió por la ciencia. Murió por la ciencia. Es raro porque Plinio era técnicamente un viejo priista romano, ¿no? Bueno, propio Plinio, que les digo, era según muy consciente de estas cosas, dice que el ser humano no solo no debería ser orgulloso ni sentirse muy acá de ser humano ni creerse tan cercano a los dioses. Y la razón por la que dice esto es porque, güey, decía el vato. O sea, tu mamá, antes de nacer, tu mamá te puede abortar en cualquier momento, güey. Así puedes estornudar al momento del coito y te vas a salir de ahí, güey. O sea, sí, pura ciencia, paps. Pura ciencia, paps. Pero cada cosa en su lugar y estamos hablando de un tiempo en el que no había ultrasonidos, dude. Así que no estén mamando con los romanos. Y dice cosas como que pues te puedes morir en cualquier caso, güey. Dice, hay gente que se ha muerto con un pinche, con un pelo en la leche, güey, o con el hueso de una uva. ¿Por qué vergas te crees tanto? Y eso es un poco a lo que quiero llegar ahorita, pero vamos por partes. En fin, si te puedes morir en todas esas cosas, pues dead, ¿no? Además, para Erasmo, que es algo que repite tanto en el elogio a la estupidez como en el adagio Dulce Bellum in Expertis, que es la guerra es dulce para el que no la conoce, que eso aplica para un montón de cosas, como por ejemplo, creer que venir a decir cosas que uno sabe en el micrófono es tan fácil, pero te lo dice alguien que nunca ha estado en frente del micrófono queriendo pasar algo de conocimiento de entrada porque a veces no lo tienen. En fin, en todos dice algo que es muy peculiar y que hizo todo un estudio al respecto en mi tesis, que es el vato siempre menciona que no nomás te puedes morir porque se te atore algo en el gaznate, sino porque además, pues que te puede caer un rayo, cosa que le pasaba a los clásicos, ¿no? Cosa que sabemos que Júpiter hacía. Nada más un dato o vídeo, por ejemplo, dice después de su exilio que a él lo que le pasó fue que le cayó un rayo y ya no sabe qué está pasando. Estaba en shock. Fue su manera de decir que estaba en shock, güey. Güey, le pegó un electroshock. En fin, que está la guerra sobre todo, ¿no? Y dice que es una forma bastante hermosa que tienes, está la lista aquí, Rine, Veneno, Náufrago, bueno, eso está como las caídas, las ruinas, los venenos, los naufragios, porque pasaba también, dude, y no había como que mandabas un mensajito, estoy en medio de la nada. Y ahora creo que tampoco puedes, ¿no? Porque no hay señal. La guerra, hay terremotos, hay deslaves o caídas, el pinche rayo y qué más, dice. ¿Y qué no hay, dude? ¿Qué no? Y sí, pues te mueres por lo que sea, ¿no? Ahora, eso es muy importante en un plano, digamos, casi filosófico, mitológico. La diferencia que hacen los clásicos, especialmente, más bien los antiguos, especialmente los clásicos, griegos y romanos, o griegos y latinos, porque vamos a decir que los latinos son mucha gente, los que hablan latín. Y es esto. El hombre tiene una propiedad y esa es que es mortal. Es decir, el hombre es hombre y se diferencia de los dioses en tanto que es mortal. Y el dios es un dios en tanto que es inmortal. Nunca un dios es un dios en tanto que tiene superpoderes para los antiguos, ¿vale? Los superpoderes vienen después. Pero en esencia, todo inmortal es un dios, ¿vale? Y en un principio, pensando en la literatura homérica, no hay un dios que sea mortal. ¿Sí queda? En ese sentido, hay que entender que el hombre es mortal en tanto que lo que se entiende como alma o el espíritu o lo que sea, se ve separado en cierto momento de su forma física, de su cuerpo, ¿vale? Solo en ese sentido. Se separa de su cuerpo y entonces es cuando se entiende la muerte. La diferencia entre el Dios y el humano en ese sentido es que no hay forma de que Dios tenga algo de que... O sea, no hay manera de que el Dios se inmaterialice como el humano. En ese sentido, pues, en la literatura homérica el hombre es dicho mortal, ¿vale? Que además, siempre que es dicho mortal, se acompaña de un adjetivo todavía peor, ¿no? El pobre, el pinche... A ver, pásame la edición culera que tienes ahí de la Ilíada. Digo, de la Odisea. Aquí, pues, así nada más por buscarle en la Odisea, hace una separación en el verso 117, me parece.
sí, 6:17. Llama a los dioses inmortales, ¿no? Athanatoisin o eternos, como les quieran decir. Y a más abajito escribe en el 25, en el verso 125, pone Métrate esquiles min teket pena brotoisi, ¿no? Que lo parieron Escila, o la madre de Escila lo trajo para pena o para daño de los hombres. Pero no usa la palabra antropos o lo que haga falta, sino usa la palabra brotoisi, que es como brotoisin o brotos, que es como mortal, que es que se muere. Que comparte la raíz con el protoindoeuropeo, me parece, que es mrto o mrt más una o lo que sea, y significa que se muere, ¿no? De ahí viene nuestro muerto, no te jode, y viene mortalis. Entonces los griegos tenían protos y otras formas de decirlo, y los romanos tenían mortalis, ¿vale? Y ahora ya me perdí, ya no sé dónde iba. Entonces, esta diferencia entre dioses y hombres es lo que hace especial la vida humana. ¿Por qué hace especial la vida humana y terrible la vida de los dioses? Bueno, pues la razón es porque el ser humano se acaba. Y se acaba pronto. En esta definición del hombre como mortal se encuentra todavía estas dos cosas que son las que Erasmo trata en el Homo Bula, que es la brevedad y la fragilidad. En el inicio del texto, él dice, Proverbium moc ad monet humana vita nihil esse fragilius, nihil fugatius, nihil inanius, que es muy hermoso porque dice, Homo Bula, o el hombre es una burbuja. Este proverbio recuerda o advierte que nada es más frágil, más fugaz y más vacío que la vida. ¿Eso es una ley o una verdad? Claro que sí. No vamos a discutir con eso. Lo importante es que define cosas importantes. Primero, el hecho de que la vida es frágil, nada más para resumirlo un poco, es un estudio de verdad que ustedes pueden leer cuando les dé la gana, está por ahí, les dejamos el link. Lo que quiere decir es que la vida es frágil, y es lo más frágil, es que en cualquier momento te puedes caer y te puedes partir tu madre. Y dead, ¿ok? Lo otro, fugaz en tanto que es breve. Y entonces tenemos las dos cosas importantes. Primero, que el hombre es frágil y que el hombre es fugaz, breve. Y son las dos cosas importantes que tiene, digamos, este pensamiento. Si la fragilidad es que te caes y te rompes, la brevedad es lo que da cuenta de esa fragilidad. No importa cuánto vivas, siempre vas a vivir muy poco. Es decir, entonces, fragilidad, te rompes, brevedad, duras poco. Y lo otro, lo inanius, que nada es tan vacío como la vida humana, es que puede ser el estilo de José Alfredo, de que la vida no vale nada, que puede ser, sino que también parece un sinsentido, pero por otro lado, nada de lo que hagas cambia el curso del mundo. Es un poco derrotista, si quieren, o medio extraño. Y tienes personajes, por ejemplo, que han hecho lo contrario con muy poco tiempo de vida. Erasmo cuenta que hay hombres que no deberían morir a tan temprana edad. Sus dos ejemplos son Felipe el Hermoso, que si ves su cara en las pinturas no era tan hermoso, pero era muy hermoso como persona. Y el otro era Paulus Canalis, que no se sabe mucho de él, pero es el quien incluye al final de la creación de este texto y advierte que era un genio. Pero hay ejemplos de gente que hizo mucho y murió muy pronto y la gente se lamenta. El ejemplo que siempre pongo yo, aunque ni a Erasmo no le hacía mucha gracia, es el ejemplo de Alejandro Magno, que muere con 32 años y 8 meses después de haber conquistado el mundo y era el hombre más poderoso de su tiempo, y dead porque pues tenía malaria o quién sabe qué, o lo envenenaron o quién sabe qué, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la última parte de este video, que es ¿qué haces con el tiempo de vida que tienes? El mismo Erasmo en este texto del Homo Bula plantea pues que estamos valiendo chorizo todo el tiempo y además perdemos un montón de tiempo, ¿no? Primero tienes la infancia y la adolescencia o la juventud, y en la infancia pues eres un estúpido. Plinio y Erasmo están de acuerdo con eso.
Lo menciona no nada más en ese texto, sino en el elogio de la estupidez. Y dice, pues los niños son estúpidos, ¿no? No piensas bien y te vale chorizo y luego estás joven y pues la neta lo desperdicias ahí entre las morritas y en otras cosas. No lo dice así, pero seguro lo piensa. Pero siempre te avientas de cabeza a hacer babosadas, ¿no? Ya cuando estás más o menos grandecillo es cuando empiezas a pensar. Entonces, si quitamos la infancia que eres estúpido y no estás pensando y no te estás preparando para el futuro, pues ya perdiste esos años, ¿no? Por otro lado, alega por medio de sus citas a los clásicos que pues también tienes que dormir, ¿no? Y pues si duermes, pues ya no viviste 8 horas, güey. O sea, si lo piensas, ya perdiste 8 horas de tu vida. Y si hay gente que duerme 12, güey. ¿Ok? Pero además, piénsenlo digamos, pensando que hay gente que se respetara el horario de trabajo de 8 horas. Duermes tus supuestas 8 horas, güey. Nadie, nunca. Porque aunque duerman 8 horas, descansan menos, ¿no? Duermen 8 horas, güey. Trabajan 8 horas, güey. Y luego llegan a su casa y pues tienes que hacer las cosas de la casa, güey. Como cocinar o lo que sea, dependiendo del tipo de casa en la que vivas, ¿no? Con la familia y tal. Entonces, los clásicos siempre se están preguntando. Incluso Séneca, que parece que siempre lo estamos citando aquí, pues porque la Cas, pues, lo mete hasta en la sopa. ¡Ey, Cas! Para. Entonces Séneca dice, ¿a quién le escribe a Paulino, no? Ajá. Le dice, a ver, Paulino. Aquí así le voy a decir yo, a ver, Paula. A ver. Dice el pinche Séneca. Dice, la gente siempre se queja, güey, pero también, pues, la gente no sabe qué está haciendo con su vida. Y dice, ahí aquí la casa me corrige si no, pero le dice, a ver, Paulino. A ver, Paula. Le dice, a ver, Paula. Porque aquí somos inclusivos y podemos cambiar los personajes. Y aquí está Paula y pues le decimos a Paula, a ver, Paula. No voy a decir las cosas que dijo porque tienen que ver tienen que ver con esclavos y con pelearte con tu esposa. Y creemos que ahora esto son cosas que no pasan. Pero yo veo que los patrones les gritan a sus empleados y es lo mismo. ¿No? Y a ver, Paula. ¿Cuánto tiempo te la pasas primero durmiendo? Luego le dice, ¿cuánto tiempo regañando a tus alumnos? ¿Cuánto tiempo revisando tareas? ¿Cuánto tiempo preparando la clase? ¿Sí ves? Y entonces yo no sé si Paulino leyó esto, si lo alcanzó a leer. Y dice, ¿ves, güey? ¿Ves todo el tiempo que has perdido, güey? Porque en realidad, ¿cuál es la verdadera recompensa, dude? Dice él que a la edad le van a faltar manos para pelársela al sabio. ¿Sí ven? Lo primero es saber que tu vida es breve, que es algo que no lo sabes hasta que, como dice el poeta, que la vida va en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Gil de Viedma, por cierto. Primero, saber que va a ser breve. Luego, saber que eres frágil. Plinio lo dice Séneca y lo dice un montón de escritores de tiempo. La gente no vive y no parece que es consciente de que es frágil. ¿No? Es uno de los reclamos. ¿No? Si vivieran en nuestro tiempo, esos güeyes sí entenderían que la cosa está mal. Que la cosa va mal, dude. Y en todo esto que ya estamos viendo, sí, la onda es saber que eres frágil y que la vida es breve y buscar la sabiduría para no terminar que en tus últimos años padeciendo y tal, porque vas a saber qué hacer con eso porque eres un sabio, ¿no? O vas a saber cuándo morirte, según. Porque los estoicos se la pasaban matándose. Yo no sé por qué a la gente, hoy en día, a la gente de derecha que es muy, muy, muy positivo y muy, muy emprendedora, les gustan tanto los estoicos, tú. Si eran bien pussies. Se los contaron mal en la prepa, ¿no? Vean los videos de Caspa que no anden pensando que... Una cosa importante que tiene que ver con todo esto es la fortuna. Ay, Diosito. ¿Y por qué es tan importante la fortuna? Porque la fortuna no depende de nadie. Esta mamada de que la fortuna, uno crea su propia suerte o la chingada. Pues es diferente, güey, porque aparentemente la fortuna para los clásicos era una especie de diosa. Y más bien era una diosa. Y dice Plinio que no solo es una diosa, sino es a la diosa a la que más se le reza y se le pide.
Y es cuando los emprendedores, fans de los estoicos, te dicen, no, ¿cuál fortuna, güey? Trabájale, haz tu empresa, vende tu idea, ¿no? Pero la fortuna es importante, ¿verdad? La fortuna decide muchas cosas antes de que tú nazcas y nos vamos a poner existencialistas hablando de la brevedad de la vida en los clásicos por medio de Erasmo. Yes, porque resulta que dentro del aparato mitológico, filosófico, histórico de los griegos, la voy a mezclar. Todo esto es una licuadora, dude. Esto es una licuadora, dude. Resulta que tenemos un concepto que es la moira. Las moiras eran unas hilanderas bastardas. ¿Qué es la moira? La moira es lo que te corresponde. Y suena bien raro, güey. Significa la parte. La palabra como tal, moira, significa la parte. Pero puede ser la parte como el partido político al que perteneces, tu parte de terreno que te toca, lo que te tocó vivir, ¿vale? Y es muy bonito porque estas son tres. ¿Ok? Tenemos a Atropos, Láquesis y Cloto. Una forma el hilo, otro lo trenza y la última, Atropos, tuc, 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 la corta, güey. En fin, hay algo muy hermoso que está en el Homo Bula también que dice que no importa si tu hilo es muy blanco, de que todo va bien, o tu hilo es muy negro, de que todo está mal, o no importa si tu hilo es corto, y esto lo toma de Luciano, por cierto, al final Atropos siempre va a cortar el hilo. Y la única diferencia es que los que estén más arriba van a hacer más ruido cuando caigan. Y eso es hermoso, dude. Entonces la moira es la parte que te toca. Y ahí es donde toca la fortuna, porque no importa cómo la tengas, cómo la traigas, no importa cómo la tengas, tu fortuna, lo otro también, pero eso no nos interesa ahorita. Dude, cada quien se va para un lado o para el otro. No lo eliges, dude. ¿Tú no lo eliges? Es como la vida. Pensemos esto. La vida es como el dick, ¿ok? Se te puede ir por... Pues la vida siempre va a ser un curso. Tiene que ver con la fortuna, dude. Y la fortuna es un problema casi filosófico. El problema es que, como dice Ovidio, como dice Píndaro, como dice quien haga falta de los escritores clásicos, es pues que va y viene, dude. Es decir, no estamos descubriendo nada nuevo, güey. Sube y baja como el mar, o un día está arriba y otro día está abajo. Y lo mejor de todo es que te lo dicen autores que estuvieron como Ovidio, por ejemplo, cuya fortuna sabemos que es terrible. Estoy preparando un video de Ovidio, por cierto. Y entonces es un vato que vivió en Roma, fue el hombre más feliz en Roma y el hombre que más levantó morritas y el hombre más amado de los poetas romanos. Y de repente Augusto dijo, hey, ponle de Roma. Y entonces tuvo que ir a vivir a la Escitia y a Tomos y pues vivió entre bárbaros. Y yo me identifico mucho con él porque yo tuve que salir de Tijuana para empezar a vivir con la gente del DF. Imagínense. Imagínense vivir entre bárbaros siendo un urbanita como yo. En fin, sí, por ahí va. Erasmo hizo una cosa y ya por último, cuando Erasmo escribe el Homo Bula, trae de vuelta un pensamiento. Cuando hace todos sus adagios, en realidad, cuando hace cualquier texto, él siempre trae de vuelta los clásicos y cuando los trae de vuelta, hace algo, güey, revoluciona algo, güey. Con Elogio a la Locura, ese güey abrió la puerta a la reforma. Y en este texto hizo algo mucho más revolucionario, que se los voy a poner en la pantalla. Yo lo veo en un video, que por cierto vayan a verlo, acerca de el Renacimiento y por qué valemos chorizo ahora y en el Renacimiento no. Cuando él crea el Homo Bula, cuando él hace esta pieza, que es una pieza genial para su tiempo, genial incluso para nuestro tiempo, el vato impulsó una corriente artística. ¡Ey! Ustedes no sabían eso. Y seguramente habían escuchado de la vanitas y decían, ¡ay, bonitos, bonitotum, todos bonitos! Nah, dude, fue Erasmo sin ni siquiera usar esa pinche frase culera, güey. Fue Erasmo con Homo Bula. Entonces, cuando vean un cuadro y vean una pinche calavera y esa mamá del Memento Mori, que la amamos aquí, pero vean, si ustedes ven un cuadro del Renacimiento, siglo XVI, siglo XVII, ven una burbuja en un cuadro, significa que el autor les está diciendo que la vida es breve,
que se van a acabar pronto, güey. Y eso es gracias a Erasmo. El vato, además de ser un pinche genio y escribir sobre todo, influyó en el arte a tal grado que el Homo Bula, que también está textualmente en los cuadros, y que el arte vanitas se llenara de burbujas y tuviera un sentido más simbólico en un tiempo en el que la gente era más consciente que nosotros de su propia verdad y por lo tanto lograban cosas impresionantes que nosotros ya no hacemos, porque aunque sabemos que nuestra vida es breve y creemos que estamos haciendo todo mal y al mismo tiempo no nos gusta nuestra vida y queremos que se acabe, no estamos haciendo nada al respecto para dejar algo detrás y que la gente que está con nosotros aprenda y se sienta bien y que la gente que viene tenga algo que leer cuando lleguen y ustedes no estén. Si se dan cuenta, qué bonita es la filosofía. Modo Eminem, dude. Barras. En fin. Homo Bula. Gente, aquí nosotros en Pasavante hacemos las cosas tratando de no dar más datos que reflexión. Y la reflexión que quiero que se lleven ahora, primero, es que la reflexión que les da su espejo no es la reflexión que deben estar buscando. Segundo, ustedes son frágiles, breves y vacíos. Y en ese tiempo en el que tienen para sobrevivir venciendo su fragilidad y su vacuidad, solo les queda cierto limitado tiempo de vida para que hagan algo que no tiene que ser importante para el futuro, que no tiene que salvar a la mitad del mundo, que no tiene que hacer que desvíen un meteorito para que no se extinga la raza humana. No tienen que hacer eso, güey. Tienen que hacer lo suficiente para al menos alcanzar el mínimo grado de sabiduría que se pueda para no pasarla mal cuando estén solos, güey. Hacer lo suficiente durante los días posibles para que cuando les llegue la huesuda puedan recibirla y saludarla contentos, güey, ¿sí ven? Y al mismo tiempo que no haya razones para que otras personas o ustedes a otras personas pues les hagan la vida difícil, ¿no? Yo creo que eso sería lo más importante. Eso, y que con el tiempo la gente en las culturas, y nosotros siempre regresamos a los clásicos y yo al Renacimiento con Erasmo, porque nos trajo de vuelta una cultura que supo vivir su tiempo a sabiendas de que iba a vivir muy poco y que era muy frágil y que además con una tosecita y dead. Y nosotros que tenemos todo lo contrario, siempre estamos diciendo esa gasmoñería asquerosa de ay, es que yo quiero que se acabe, yo me quiero morir. Ya lo vieron para este momento y lo explicó Cas un poco mejor en el episodio que seguramente ya salió, que el que busca lo que es obvio pues es un demens, ¿no? Es un demente. ¿Para qué buscas la muerte si te va a llegar en cualquier caso y la vida no sabe si regresa, dude? Mejor aprovechala y que la muerte se espere tantito, ¿no? Digo yo. Un poco de cordura, gente. Un poco de cordura. Hagan algo, lean un montón, revisen el elogio a la estupidez. Hay un texto que se llama que es sobre la brevedad de la vida de Séneca. Está un poema de Erasmo sobre la vejez para que vayan preparándose que lo mal que van a vivir. Y lean el Homo Bula, la traducción que les recomiendo es la mía, que está en Tesiunam. Y nada, pues disfruten lo que les queda. Hey, dude, que es poco. Adiós.